Aquí, toda esta parte, preguntabas ayer de los nombres de las lagunas. Aquí estamos en una parte que le llamaban el Amialco. Amialco, Sí. lo que hoy se conoce como la Ciénega, ¿no? De San Juan. Igual la Ciénega de San Juan es el Amialco. No sé quién haya Amialco. puesto la Ciénega de San Juan. Yo creo que porque lo alimenta el río San Juan. ¿Ahí llegaba? Sí, ahí llega, llegaba, ¿no? Ahí llegaba. Bueno, el río San Juan, los ríos que desembocaban, llenaban todo esto. Todo esto, lo de acá lo llenaban de agua. Nada más que te digo, todo esto estaba dividido por bordos que hacían los señores de antes. Y hacían sus bordos para marcar sus charcas y las rentaban en el pueblo. Te digo que hacían una subasta. Allá en Iztapan se hacía la subasta. Te digo, decían, se va a rentar el Amialco. Como base están 200,000 pesos. Y se hacía la asamblea y ahí empezaba la subasta. No, pues que yo doy 300, que yo doy 400 y así se iban. Hasta el mejor postor. El que tenía más billetes era el que rentaba los mejores charcos. Te digo, esto es lo que queda de lo que era todavía el ejido de Iztapan. significará? Es náhuatl. Pues sí. Amialco, hay que investigarlo, ¿eh? Tienen varios nombres, por ejemplo está la mezcla, está el faro, está que la cucharilla, que el Amialco, Teplecayeca, la Arenal, estaba otra parte que le llamaban el Pastal. El Amialco eran uno, déjame recordar bien, esto es 1, 2, 3, eran como 4 o 5 charcos que así se les llamaban, los Amialcos. Los Amialcos. Sí. Y esto, pues todavía lo llegó a rentar, no sé si hayas conocido todavía que el difunto Pollo, su hermano de Costa. Creo que sí. Tejón, también su hermano de Costa. Ellos eran los buenos que rentaban esto. No, aquí hicieron matazón de pato. Pero matazón, nada de que ver con unos cuantitos. Aquí era por... tiraban miles, una armada, ¿no? Yo creo. Eran costales llenos, costales que llevaban. Todos se lo llevaban a la ciudad. Todo se iba para ahí por Jamaica, a la Merced, al Peñón de los Baños, todo por allá se iba el pato. Pero eran cantidades enormes y diario. Parece modo de mentira, y pobre animalito, lo tenían pero ya súper asoleado. Era tanta la cantidad que llegaba, pero tanta la cantidad que no se sentía lo que mataban. Por ejemplo, a donde hoy es Real del Valle, y la colonia esa que se inundó, la laguna. Bueno, ahí eran los charcos de Chiconaucla y de Tepespan, sí. Pero estaban hasta el tope de pato. En ese tiempo, por ejemplo, en el Chiconaucla, el agua te daba por aquí así, lo hondo. Había partes bajas también, que tiraban en el Chiconaucla. Tú veías, haz de cuenta que veías una nube que venía de pato, sí. Y ese pato, por decir así, iba para algún charco de Nezquipaya, le llamaban San Miguel. Llegaba el pato, se paraba, al poco ratito empezaba a subir a las partes altas, ahí estaba ya la trampa, ¡pum! Otro trancazote ahí. Sí, se volaba y pues llegaba al Arenal de vuelta. Un ratito y cuando veías, tómale. ¿Sí conoces los costales de Salvado? Sí. Bueno, por lo menos, para no hacértela así tan larga, te voy a decir que por lo menos mataban lo de 6, 7 costales de Salvado, por trancazo, ¿sí? Y había gente que acaparaba todo el pato y se lo llevaba a la ciudad. Es algo de la historia que hay aquí de Lagos.
las charcas se daba también el mosco, se daba el agua ocle. Y pues los dueños de pronto te veían y te decían, oye, ¿quieres pescar mosco en mi charco? No, pues sí, ¿no? Si me das chance, sí, pero ahí nos vamos a las michas. Tú trabajabas y él ya cuando secabas tu mosco, no de que medían cuartillos, no. Agarraban y, a ver, esta es la mitad, para acá, y esta es la tuya, vámonos. Así le repartían. Ajá, bueno, pues sí. En esos Cobraban a lo chino, ¿no? pues era de ellos. ¿Sí? En esos tiempos la gente esa que rentaba los charcos traía sus chalanes. Por ejemplo, yo era chalán de alguno de ellos. Y ¿sabes qué? Te vas a echarle de comer al pato. Vas y lavas los tubos. Vas y haces esto. No, pues era su gato. Y a veces había gente tan barbera que le decían patroncitos a los que rentaban. Ya cuando tiraban, te decían, pues órale, ahí está tu raya. Pues lo que te dieran, te tenías que conformar. Esa era tu paga, con patos todavía. Oh, Fueron tiempos muy difíciles, aunque habían abundancia, pero fueron tiempos difíciles. Pues no era tanto el acaparamiento de la gente, sino que haz de cuenta como ellos eran los que rentaban, los que aportaban el dinero. Tú eras su chalán y tenías que hacer lo que ellos decían. La gente era más miedosa. Cuidado y te metieras con algún señor que tuviera dinero porque te daban tus trancazos, te decían, no, hoy en día somos iguales. Tengas o no tengas, ahora ya somos iguales. Yo, por ejemplo, la charquita ahí, de donde estoy, yo la hice, y ya tiene rato que yo la hice. Pero el chavo que viene conmigo, pues yo no corro con ventajas, ¿eh? Ni sabes qué, llegamos a...